noches, amados del Señor, bendiciones, qué gusto estar de nuevo en una transmisión más de Inconmovibles, hoy con la sesión 13 de nuestro estudio bíblico sobre generalidades de la Biblia. Realmente es un honor para mí acompañarles en esta noche y una gran bendición que usted esté hoy con nosotros. Así que bueno, yo voy a proceder a saludar a algunos que ya están conectados por acá, que queremos darles la bienvenida a esta transmisión. Mi amado hermano Roberto López Obando, buenas noches Roberto, bendiciones, qué gusto tenerte con nosotros. Nuestra salmista Alejandro Sancho, ahí está conectada, mi esposa Adriana Ramírez, que la tengo aquí a la par, monitoreando todo lo que está pasando, ya ustedes saben cómo es la dinámica de esto. El pastor Luis Paulino Valverde, que probablemente está con nuestra amada pastora Eunice Vindas. Bendiciones enviamos hasta allá, hasta su casa en Zapote. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta noche. El pastor Francisco Valverde, que siempre está ahí al pie del cañón también. Mi amado hermano Jorge el Flaco Brenes. Jorgito, bienvenido a esta transmisión de Inconmovibles. También Marta Álvarez Mondragón. Tani, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sergito Herrera. Katia Navarro, también bienvenido. La pastora Elba Rosa Vázquez, gracias por estar con nosotros, amada pastora, por acompañarnos en esta noche. Estevitan Villalobos, que acaba de conectarse. Y bueno, tenemos algo precioso para esta noche. Ya lo habíamos anunciado la semana pasada, pero mis amados hermanos, quiero contarles que el equipo de Inconmovibles hemos tomado una decisión sobre el estudio de esta noche y probablemente ustedes pudieron verlo en la publicidad y también en el título de esta transmisión. Hoy vamos a ver la parte 1 de Apocalipsis. Esperamos que esta decisión que tomamos les emocione tanto como nos emociona a nosotros realmente, porque hemos decidido profundizar un poco más en el libro de Apocalipsis, pero no queríamos dejar ningunos detalles por fuera. Entonces hemos decidido que hoy va a ser la parte 1, probablemente la semana que viene, si Dios lo permite, sea la parte 2 y final de este estudio, donde lo que vamos a ver también son generalidades de la Biblia, generalidades sobre el libro de Apocalipsis. Y sí es necesario dejar en claro para cada uno de los que vamos a participar de este estudio, que el estudio que vamos a ver de Apocalipsis no es sobre escatología. Es decir, no trata sobre el estudio de los tiempos finales. No vamos a hablar temas proféticos sobre los tiempos que estamos viviendo. No vamos a determinar si estamos viviendo los últimos tiempos o no, si estamos viviendo quizá el tiempo de los dolores de parto que habló el Señor Jesús. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar propiamente lo que el libro de Apocalipsis indica, ciertas cosas que están por supuesto allí mencionadas sobre los tiempos finales y cosas que debemos entender, pero no en un ámbito escatológico, sino en el ámbito propiamente de la escritura del libro de Apocalipsis, y también entender que el material que vamos a utilizar para esta enseñanza se refiere más que todo a los temas más ampliamente aceptados por los teólogos a nivel mundial. Entonces hay varias posiciones respecto a algunos temas que están incluidos dentro del libro de Apocalipsis, pero no vamos a entrar a detallar eso, ni vamos a entrar en una controversia, sino que vamos a tratar de explicarle los temas más aceptados a nivel mundial por los teólogos y eruditos bíblicos sobre lo que es el libro del Apocalipsis, pero esperamos que usted pueda realmente ser edificado, que usted pueda llenarse más de entendimiento, de conocimiento de las Sagradas Escrituras, y sobre todo lo que siempre queremos es que usted pueda acercarse mucho más al Señor Jesucristo y pueda llevar una vida mejor como cristiano a través de estas enseñanzas, que es lo que todos buscamos. Saludo también por acá, bueno, el pastor Francisco me dice que ahí está con su esposita Bianca, con sus niños. Les enviamos muchas bendiciones, muchas gracias por ser parte de este ministerio, por apoyarnos tanto como siempre lo hacen. También María Elena Villarreal se conecta con nosotros. Doña Liliana Chavarría, bienvenida doña Liliana, que es una de las propietarias de Dilo, distribuidora de literatura que se encuentra en Tibás y que venden material bíblico precioso. Un día de estos vamos a conversar un poquito con ella respecto a todo el material que ellos tienen por aquello que algún hermano quiera conseguir, sobre todo para este diciembre, algún material. Ellos tienen material precioso a precios también bastante accesibles. Doña Celia Cho, que se conecta allá desde
la ciudad de Panamá y bueno, nuestra salmista Alejandra Sancho, que ahí dice bendiciones a todos. Así que bueno, póngase cómodo, tenga su Biblia a mano si usted la quiere tener. Hay algunos aspectos de Apocalipsis que usted quizá quiera revisar a la luz de las Escrituras mientras vamos haciendo el estudio. Tenga siempre, si lo puede, hacer un cuadernito, un lápiz, un lapicero. Y por supuesto, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál es la rutina de este estudio. Bueno, un cafecito, a los que les gusta el cafecito, ¿verdad? Yo, pues por supuesto que lo saben, lo disfruto montones, pero usted puede tener ahí su agüita, un té, un fresquito, lo que usted quiera. Lo importante es que usted se ponga cómodo. Quiero saludar también, si no me equivoco, de doña Maruja y su esposo don Marco Tulio, también nos están viendo, si no me equivoco, están con Katia en esta noche, así que les enviamos también un fuerte abrazo y también a su hermana Eunice. Bendiciones a todos y bueno, vamos a dar inicio para no quitar más tiempo del estudio que tenemos por delante. Como les decía, reiterar, vamos a ver una sesión especial hoy, la parte 1 del libro del Apocalipsis, con generalidades, como lo hemos hecho con nosotros, 65 libros que ya estudiamos, y la otra semana, si Dios lo permite, entonces la segunda parte de Apocalipsis para cerrar nuestro estudio, pero no vamos a correr, vamos a tomarnos el tiempo que requiramos. No es tan profundo quizá como lo vimos con el libro de Romanos, pero sí vamos a profundizar un poco más de lo que ya habíamos hecho con otros libros. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con el estudio que tenemos por delante y bueno, como les decía, entonces apunte usted por ahí en su cuadernito, en su libretita, Apocalipsis parte 1. Y para comenzar a hablar del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis como tal, que realmente su nombre es Revelaciones, ¿verdad? Hay una cosa importante que debemos tomar en consideración y es que muchas personas han tomado el término Apocalipsis para denotar situaciones difíciles, para denotar situaciones del final de los tiempos, de guerras, de pestilencias, de hambrunas y una serie de situaciones. Y se ha tomado la palabra apocalíptico para hacer incluso hasta películas relacionadas con esto, con desastres naturales, con situaciones de lamentar, en fin, toda una serie de cosas se mueve a través del tema apocalíptico, pero realmente lo del libro de las revelaciones de la Biblia lo que hace más bien es revelarnos a nosotros, o bueno, revela primero al apóstol Juan sobre cosas que iban a pasar al final de los tiempos, que Dios quiso reiterar a través del apóstol Juan algunas de las profecías que se encuentran en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, y las trae nuevamente a colación a través del apóstol Juan en sus revelaciones, y es lo que vamos a ver. Saludos también cordiales a Kenneth Chávez, a Carmelita y a los chicos que se conectan también en esta noche allá desde Desamparados. El trasfondo del libro del Apocalipsis. Bueno, podemos decir que a finales del primer siglo después de Cristo, las iglesias de Asia Menor se encontraban en peligro debido a dos adversarios. El primer adversario era la persecución y el segundo era la herejía que se estaba moviendo dentro de la iglesia, siendo esta el mayor de los peligros que a gran distancia podía mezclarse dentro de la iglesia y traer realmente enseñanzas erróneas dentro de la iglesia que podían ser abrazadas por los cristianos, de lo cual nosotros hoy en día también no escapamos como uno de los peligros que estamos viendo en estos tiempos y ya de hace algunas décadas hacia acá lo hemos estado viendo. El Cristo ascendido mandó a Juan, el anciano apóstol ya para esa época, que hiciera frente a esta apremiante situación. Lo vemos en el capítulo 1 entre los versos 17 y 19. Esas iglesias necesitaban una renovada visión de Dios y una revelación de sus gloriosos planes para el futuro. Es cosa bien apropiada también que Apocalipsis viene como el último libro del canon bíblico, porque es la culminación de todo lo que ha venido antes, al predecir el cumplimiento definitivo de la empresa divina de redimir a la humanidad perdida. Es decir, ya es la culminación de la salvación de la iglesia de Dios, de su pueblo, y entonces por eso aparece como el último libro dentro del canon bíblico, pero no fue el último libro escrito en realidad.
Hay dos posturas principales acerca de cómo se debería interpretar las profecías del Apocalipsis, principalmente las que están entre el capítulo 4 y el capítulo 22, que es el último de este libro. Algunos contemplan además esos capítulos como una imagen simbólica del triunfo final de Cristo y de su iglesia sobre el enemigo, sobre Satanás. Otros contemplan también esas profecías de manera un poco más literal, y el hecho de que tantas profecías bíblicas hayan sido ya cumplidas literalmente sugeriría que este último punto de vista es el más acertado, al menos para algunos eruditos. El autor del libro del Apocalipsis fue el apóstol Juan, el discípulo amado, apóstol y anciano ya en ese momento, pero también anciano en el título de anciano de la iglesia, aunque hay algunos eruditos y algunos estudiosos que creen que el Juan que escribió el Apocalipsis fue otro Juan totalmente diferente, que también fue un anciano de la iglesia y que también anduvo con los apóstoles en su momento. Pero lo más aceptado es que el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, fue quien escribió este libro, y que posterior a él, ya lo habíamos mencionado cuando vimos los evangelios, escribió su evangelio, precisamente el evangelio de Juan, para también poner en perspectiva aquellas cosas que él había estado hablando respecto a las revelaciones que recibió en el libro del Apocalipsis. Escribió ese evangelio para denotar realmente a qué era lo que él se refería, a quién era que él se refería. El testimonio de los padres de la iglesia confirma unánimemente también la paternidad de Juan como el autor de este libro, y las semejanzas de vocabulario y estilo literario con otros escritos de Juan, como su evangelio y también sus 3 cartas, lo confirman de esa manera. Entonces, para nosotros, el autor del libro del Apocalipsis es el apóstol Juan. La fecha y lugar en que fue escrito este libro, según lo dice la tradición de la iglesia, es que entre el año 95 y 96 después de Cristo, en los últimos años del reinado del emperador romano Domiciano, que había lanzado una persecución terrible contra los cristianos. Juan escribió desde la isla de Patmos, eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 9, una isla rocosa, volcánica, situada en el mar Egeo, de unos 16 kilómetros de longitud aproximadamente y de 10 de anchura, a la que probablemente había sido desterrado por Domiciano a causa de su fe. Eso, como les digo, usted lo puede leer en el capítulo 1, en el versículo 9. De hecho, se dice que de todos los apóstoles, el único que murió en su vejez fue el apóstol Juan. No murió por ninguna otra causa de persecución, sino por causas naturales. Los destinatarios del Apocalipsis originarios son las 7 iglesias que se situaron en la provincia romana de Asia. Eso lo vemos en el capítulo 1, entre los versículos 4 al 11, y también entre los capítulos 2 y 3, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto. Y geográficamente estas iglesias, que eran, se puede decir, ciudades, estaban dispuestas aproximadamente en un círculo que concuerda con una cercanía dentro de esa provincia de Asia, donde se ve a Cristo como rodeado por ella, si se puede representar de alguna manera. El propósito de este libro del Apocalipsis, bueno, tenemos 3 propósitos, por si usted quiere anotarlo por ahí. Primero de ellos es dar a los creyentes una visión renovada del Señor resucitado, ascendido y como un gobernante sobre la tierra y sobre su iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 1. Luego también uno de los propósitos de este libro es llamar al arrepentimiento y a la renovación de la fe cristiana, de los votos que hacemos usted y yo como cristianos para acercarnos al Señor Jesús, para decidir vivir una vida para Él a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, y también arrepentirnos día a día de las situaciones que vamos cometiendo, de los errores en los que caemos, de la pasividad a veces en la que entramos, de
la forma en que a veces quedamos medio dormidos espiritualmente es un llamamiento realmente casi que a un avivamiento personal, y eso lo podemos leer entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Y por último propósito, también revelar los planes futuros de Dios para su iglesia, que es prácticamente la porción más gruesa de este libro, entre el capítulo 4 y el capítulo 22, que, como ya lo había dicho, es el final de el libro del Apocalipsis. Rasgos singulares que vamos a encontrar dentro de este libro. Bueno, hay varios rasgos que podemos sacar por acá. Lo primero que podemos decir es que Apocalipsis comienza y termina con la segunda venida de Cristo. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 7 y nuevamente en el capítulo 22 y versículo 20. Usted puede leerlo en esos pasajes. Luego también, como un rasgo singular, comienza y termina con el Señor Jesús en el centro de todas las cosas, algo que definitivamente debe mantenerse dentro de nuestra vida cristiana, y es que Cristo tiene que ser el centro de todo nuestra vida, de todo lo que hagamos, ya sea alrededor de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, de nuestra vida académica, de nuestra vida familiar, de nuestra vida eclesiástica. Cristo siempre debe ser el centro de todo. Todo debe comenzar con Cristo, todo debe terminar con Cristo, y por eso la necesidad de que Él nos dejara otro igual a Él, un consolador, el Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad y de quien podemos echar mano día a día para que nos guíe realmente en la palabra de Dios, en cuál es el camino correcto, en qué cosas nosotros debemos hacer día a día, y llegar a tener una relación personal tan estrecha con el Espíritu Santo que seamos guiados en todo lo que hagamos para evitar que Cristo salga del centro, o más bien, si se puede decir de alguna manera, que nosotros nos desviemos hacia caminos que no son precisamente el camino que el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra. Otro de los rasgos singulares también es que contiene más referencias al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, y esto también obedece al hecho, como ya les había mencionado, de que lo que hace Juan por orden del Señor es plasmar prácticamente, traer a la memoria ciertas profecías que ya habían sido escritas antes de la venida de Cristo, que están plasmadas en el Antiguo Testamento, las trae de nuevo a este libro y se nos presenta en el Nuevo Testamento para recordarnos aquellas cosas que están pendientes de cumplimiento y que Dios definitivamente va a cumplir, porque como su palabra dice, Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Luego, otro de los rasgos singulares, podemos ver números, especialmente 4, 7, 12 y 24, como números que tienen un papel destacado. Hay un simbolismo en la numerología del Apocalipsis. También este libro pronuncia bendiciones bastante relevantes sobre lo siguiente que le voy a mencionar. Primero, menciona o pronuncia bendiciones sobre los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. ¿Cuál es esta profecía? No solamente el libro de Apocalipsis, sino toda la palabra de Dios como un libro profético que es desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Los muertos que se mueren en el Señor, también hay una bendición proferida sobre ellos en el capítulo 14. En el capítulo 16 vemos una bendición sobre todo aquel que vela por el Señor Jesucristo. En el capítulo 19 hay una bendición para los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Luego en el capítulo 20 tenemos la proclamación de una bendición para el que tiene parte en la primera resurrección, que ya vamos a ver más adelante cuando avancemos sobre todos estos temas. También en el capítulo 22 se da una bendición sobre el que guarda las palabras de la profecía del libro. Y luego en el capítulo 22 también, la primera fue en el versículo 7, ahora en el versículo 14 se profiere una bendición sobre los que lavan sus ropas para tener
derecho al árbol de la vida. No es un lavamiento físico, sino que es una simbología sobre cómo debemos estar revestidos nosotros con vestiduras blancas para poder ser parte del reino del Señor, que gracias a la sangre de Cristo, esas vestiduras que nosotros llevamos espirituales son blanqueadas, son lavadas a través de la sangre de Cristo, por la cual nosotros tenemos entrada dentro del trono de la gracia y tenemos acceso a la vida eterna. Y definitivamente el libro del Apocalipsis podemos decir que es un libro sumamente mesiánico, que ha sido muy mal interpretado, ha sido objeto de mucha utilización por parte de algunas personas para fines cinematográficos, para cines literarios y demás, pero que distan mucho realmente de lo que quiere ser. Incluso muchas personas han llegado a creer que el Apocalipsis es un libro malo, es un libro de juicio, es un libro de cosas terribles, pero en realidad para los cristianos el Apocalipsis, las revelaciones de Dios al apóstol Juan y a nosotros a través de su libro, es un libro de amor que nos deja ver cómo el Señor realmente cumplirá con toda su palabra, cómo el Señor va a volver por su iglesia y cómo realmente vamos a encontrarnos con Él en el reino que estamos esperando para poder verle cara a cara. Por lo tanto, podemos decir también nosotros confiadamente que es una carta de amor a su iglesia. Saludos también a la pastora Gladys Casanova Moreno, que se ha conectado esta noche con nosotros. Bendiciones, pastora, hasta allá, hasta su casa. Vamos a hacer una comparación también con otros libros de la Biblia en relación al Apocalipsis con esos otros libros. Bueno, podemos decir que podríamos comparar el Apocalipsis de alguna manera con libros como Génesis, como Ezequiel, como Daniel. Incluso por ahí se habla también algunos otros libros, pero bueno, vamos a ver algunos datos por acá que podemos tener en consideración. El primero es una comparación con el libro de Daniel. Podemos decir de ello dos cosas. Primero que tanto Daniel como el Apocalipsis tienen mucho del simbolismo apocalíptico en el que se basa Daniel. Entonces el libro de Apocalipsis recoge mucho de ese simbolismo, como ya lo había mencionado. Hay algunas profecías que vuelven a mencionarse en el libro del Apocalipsis, que están en el Antiguo Testamento, y Dios las trae nuevamente a nuestra memoria a través de este libro de las revelaciones. Lo otro también es que a Juan se le manda revelar en el capítulo 22, en el versículo 10, lo que a Daniel se le mandó que ocultase en el capítulo 8 y en el capítulo 12 del libro de Daniel. Si usted quiere más detalles sobre eso, usted puede irlo a buscar. Entonces, en el capítulo 22, versículo 10, repito, Dios le manda a Juan que revele cosas que en su momento a Daniel se le pidió que fueran ocultas, según lo que nos habla Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 12. En relación con segunda de Tesalonicenses, podemos decir que segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 muestra el origen y caída del anticristo, y Apocalipsis nos da los detalles de su origen, de su carrera y de su caída. Entonces podríamos hacer una comparación entre lo que nos habla el Apocalipsis respecto a este asunto y segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Tenemos también otra comparación que podemos hacer de Apocalipsis con la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. En ambos libros se presenta el fin de la tierra y el comienzo del cielo. Segunda de Pedro en su capítulo 3 da detalles acerca del fin de la tierra y menciona los nuevos cielos y la nueva tierra, mientras que Apocalipsis menciona el fin de la tierra y da detalles acerca de los nuevos cielos también y de la nueva tierra. Así que estos son datos muy interesantes que nos permiten también a nosotros cotejar la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119 en su versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Y eso, mis amados hermanos, nos ayuda a entender una cosa que tiene que estar siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando usted tenga alguna duda sobre algún tema específico de la palabra de Dios, dentro de la misma palabra de Dios usted va a encontrar la interpretación
que usted requiere de un pasaje que a veces tal vez puede resultar un poco complicado, un poco tal vez enredado o de difícil entendimiento dentro de la misma palabra de Dios. Usted puede encontrar interpretación y para eso usted puede echar mano de materiales como Biblias de estudio, como concordancias y otros materiales que le pueden ayudar también a interpretar mejor la palabra desde la misma perspectiva bíblica. Dice Coqui por acá que otra comparación está en el libro de Zacarías, en el capítulo 6, está la referencia sobre los caballos mencionados en Apocalipsis capítulo 6. Muchas gracias, Coquito. También, de hecho, hay una relación estrecha entre Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 4. Gracias, Coquito, por haberme recordado ese dato, porque sí, realmente hay mucho simbolismo y muchos elementos que se entrelazan, como le decía, que nos ayudan también a tener incluso ese entendimiento y esa confirmación en nuestra mente y nuestro corazón de que la Biblia es la palabra de Dios y que el hecho de que varios escritores con muchos años, incluso siglos de diferencia en sus escritos, hayan escrito sobre las mismas cosas inspirados por el Espíritu Santo. Y bueno, acá terminamos con las generalidades prácticamente, a excepción de las comparaciones, las mismas generalidades que hemos visto en los otros libros de las sesiones anteriores. Pero ahora vamos a entrar entonces, mi amado hermano, a detallar un poquito mejor algunos pasajes, algunos temas. Yo, como le decía, y sí quiero que tengamos ese aspecto claro, es que no vamos a entrar en temas de escatología, ni vamos a entrar tal vez a desgranar asuntos proféticos, sino que vamos a ver los temas específicos que menciona el Apocalipsis como una generalidad y tomando como base aquellos asuntos que son mayormente aceptados por los teólogos y por los eruditos bíblicos con el fin de evitarnos, ¿verdad?, entrar tal vez en ciertas discusiones doctrinales o en ciertos temas que en vez de traer edificación nos pueden más bien enredar. Pero si usted tiene alguna consulta adicional, si hay un tema que usted quiere que ampliemos, usted puede ponernos ahí su comentario. Si no lo podemos hacer de una vez, tenga por seguro que le vamos a contestar posteriormente a la publicación, ya sea en el mismo muro de Facebook o también en privado. Pero no se quede con ninguna duda, porque la intención es que todos podamos aprender de esto. Perdón, dice Jorgito Brenes, vamos a ver, dice un comentario por acá: un gran favor le hicieron al apóstol Juan a ser desterrado a la isla de Patmos. Tuvo todo el tiempo y espacio para que Dios cumpliera su propósito en su siervo. A ningún otro hombre se le dio la oportunidad de tan grandes revelaciones. Amén, Jorgito. Realmente Dios usa todo lo que Él quiere, incluso aquellas cosas que pueden parecer malas para nosotros. Dios siempre lo usa para su gloria y para su honra. Bien, vamos entonces a hablar sobre las cosas que has visto. Cristo en la gloria de su ascensión, capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que Juan vio, vamos a hablar un poquito sobre esto, a darle una repasada un poco a todo este tema. Bueno, el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4, podemos decir que del Padre al Hijo se habla algo, luego se habla a un ángel y luego ese ángel se lo habla a Juan y luego Juan se lo transmite a las iglesias. Juan quería impartir a las 7 iglesias que se encontraban en Asia una visión que Cristo le había revelado mediante ángeles acerca de las cosas que deben suceder pronto. Ahora bien, el tiempo, hablando de las cosas que deben suceder pronto, que está cerca, que se menciona en el capítulo 1, en el versículo 3, mi amado hermano, debemos entenderlo no como lo entiende el mundo en general, tratando de utilizar estos pasajes para decir que la Biblia nunca se cumplió,
y que la Biblia se equivocó al decir que el tiempo está cerca, porque no se refiere al tiempo como lo medimos nosotros, que es un tiempo dado por los relojes, que es un tiempo dado por los calendarios, es decir, el cronos que todos conocemos, sino que más bien se refiere al kairos de Dios, a un tiempo específico dentro del plan de Dios, un tiempo perfecto que sale totalmente de su entendimiento, de mi entendimiento, y que significa una sazón fija, determinada dentro de los planes de Dios. Entonces debemos entender, como la misma palabra de Dios declara, que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, y por lo tanto, cuando Dios le habla a Juan estas cosas del tiempo que está cerca, está dentro del plan infinito de Dios y no dentro de nuestro cronos, no de nuestro tiempo que está limitado, sino dentro del kairos de Dios, que es totalmente ilimitado. La sazón fija que está aquí a la vista, como la profetizó Daniel, es aquel tiempo en que Dios llevará soberanamente la historia humana a una culminación. Eso podemos verlo como una referencia dentro del libro de Daniel en el capítulo 9. A ese tiempo cercano es el que se está refiriendo y el que está hablando el apóstol Juan en su libro. Ahora, sobre las cosas que son, y aquí vamos a hablar a los mensajes a las 7 iglesias que se encuentran dentro del capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro del Apocalipsis. Lo primero que podemos decir es, bueno, el mensaje a los cristianos que se encuentran en Éfeso. Juan recibió mensajes especiales para cada una de las 7 iglesias. Éfeso era el principal centro religioso y comercial de la provincia romana de Asia y ejercía su influencia sobre el oriente y el occidente, sobre Europa y también sobre Asia. Con unas medidas de 72 por 126 metros, el templo de Diana, la diosa principal de los efesios, era el mayor de todos los templos griegos que se habían construido. Entonces, tienen mucho de qué ser alabados los efesios, pero los cristianos en Éfeso habían sufrido con paciencia, exhibían unas elevadas normas de conducta y ejercitaban el discernimiento espiritual, pero habían dejado su primer amor. Es uno de los reclamos que se hace en el capítulo 2, en el versículo 4, por lo cual Cristo les dijo que era necesario hacer 3 cosas. Eso lo vemos en el versículo 5. Lo primero que tenían que hacer estos cristianos que habían perdido su primer amor, y yo le pido a usted, si puede, vaya tomando nota conforme vaya pudiendo. Si usted no puede tomar nota porque tal vez yo no voy a una velocidad apropiada, usted puede volver a ver el video a partir de mañana, si Dios lo permite, en el canal de YouTube, para que usted repase esto. ¿Qué cosas dijo el Señor Jesús que era necesario hacer? Bueno, recordar la fe que habían amado, dar sus cabezas a Cristo. Y es una cosa que todos nosotros debemos entender cada día. Nuestra vida cristiana no depende de las emociones. Nuestra vida cristiana no depende de las situaciones adversas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra vida y nuestro servicio a Dios no depende de si yo hoy me siento bien o no me siento bien para servir al Señor, si yo hoy quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano, sino que depende de un amor totalmente inalcanzable para nosotros, totalmente inagotable, que es el amor de Dios, el amor de Cristo. Todos hemos experimentado por lo menos una vez en nuestra vida ese primer amor. Y digo por lo menos una vez en nuestra vida porque aunque se le llama el primer amor, hay otros momentos que hemos tenido de encuentro con el Señor donde recordamos esos primeros pasos, donde recordamos de dónde Dios nos ha sacado, donde recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, donde podemos ver hacia atrás y nos damos cuenta lo que Dios ha obrado en nuestra vida, el cambio que hemos tenido y realmente regresar a ello. Lo segundo que el Señor Jesús pide a esta iglesia, a estos cristianos que han perdido su primer amor, es arrepentirse, dar sus corazones nuevamente al Señor Jesucristo. Y es que a veces, mi amado hermano, creemos que arrepentirse solo tiene que ver con el tema de los pecados. No,
Usted y yo debemos de arrepentirnos cuando entramos en una pasividad espiritual, cuando entramos en desánimo, cuando ya no queremos hacer lo que debemos hacer porque hoy no sentimos, porque hoy no nos nace, porque hoy me pasó algo que me bajó el ánimo y entonces ya yo no quiero nada con Dios como si Dios tuviera la culpa, ya yo no quiero servir a la iglesia del Señor como si Dios hubiera sido el que ocasionara esas situaciones, y es necesario arrepentirnos de eso para volver otra vez al camino correcto, enderezar nuestros pasos y seguir realmente tomando nuestra cruz, muriendo a nosotros mismos y continuar por el camino que el Señor nos ha trazado en nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad. Y luego, por último, el Señor Jesús les pide repetir las primeras obras, dar sus manos a Cristo, es decir, poner su vida al servicio de la iglesia, al servicio de la obra, con el amor que se hacía inicialmente, entendiendo que Dios nos ha escogido porque a Él así le plació, que Dios nos ha vestido de dones, que Dios nos ha llamado a un ministerio y que nuestra obligación no es ver esto como si fuera precisamente algo que nos está cargando, sino como el privilegio que tenemos de servirle a Dios, de representar a Cristo y de trabajar para su obra, para que el Evangelio sea extendido por todos los lugares y más personas puedan aún alcanzar la salvación. Dice Coquito que según los eruditos, cuando el Apocalipsis y otros pasajes mencionan la frase el siglo venidero, no se referían al tiempo-espacio medido según el hombre, precisamente lo que hablábamos del cronos, como erróneamente pensaron otras generaciones e incluso actuales generaciones, sino a la vida eterna reservada para aquellos que creyeron y recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchas gracias, Coquito, como siempre, muy acertado y una gran ayuda en tus comentarios. Ahora, el Señor Jesucristo dice a través de este mensaje a la iglesia de Éfeso que si hacían esas cosas participarían del árbol de la vida. Eso se encuentra en el versículo 7 del capítulo 2. Si dejaban de responder, su candelero sería quitado. Es decir, la luz que llevan dentro, esa luz que emana vida, iba a ser quitada de en medio de ellos si ellos no ponían atención y respondían apropiadamente al mensaje que el Señor les estaba dando. Dios plantó el árbol de la vida en el jardín del Edén. Eso puede usted leerlo en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Génesis. Y cuando Adán y Eva pecaron, este árbol desapareció de la historia humana y no volvió a ser mencionado más hasta este capítulo 2, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Ahora, la frase aquel que venciere, en cualquiera que verdaderamente cree en Cristo, la identidad de los nicolaitas se menciona ahí también, que se desconoce, al igual que con sus palabras a cada una de las iglesias. Cristo comenzó su exhortación a los efesios con yo conozco tus obras y terminó con el que tiene oído, oiga. Y algo importante que hay que tomar en consideración para la frase aquel que venciere es el hecho de que usted y yo, mi amado hermano, somos ya vencedores por medio de la obra de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Cristo fue el que venció por nosotros, Él fue el que hizo la obra completa y Él es el que nos hace a nosotros vencedores para realmente alcanzar la salvación. Pero es también nuestra obligación, nuestro deber, permanecer pegados al Señor Jesucristo día a día, permanecer en su palabra, permanecer en sus enseñanzas, permanecer precisamente en lo que Él tiene para nosotros. Y definitivamente el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje para usted y para mí, así como los mensajes a las otras 6 iglesias que vamos a ir viendo a continuación. Seguimos luego, a partir del versículo 8 del capítulo 2, viene el mensaje a los cristianos que eran parte de la iglesia de Esmirna, a unos 65 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad costera de rara belleza en una ruta comercial que iba desde la India
hasta Persia y luego de ahí hacia Roma. Fue célebre por sus escuelas de ciencia y medicina, por sus hermosos edificios, por sus anchas calles pavimentadas. También se ufanaba de su templo a Baco, que era el dios del vino. Según la tradición, fue el lugar de nacimiento de Homero. No Homero Simpson, ¿verdad? Sino Homero el griego, filósofo. Del capítulo 2, del versículo 9 al 11, podemos hablar sobre un momento de dolor, una corona de vida. Los cristianos de Esmirna habían sido calumniados e iban a ser prontamente encarcelados bajo la influencia de la comunidad judía de su ciudad, que por supuesto se oponía rotundamente al cristianismo. Pero si eran fieles, aunque murieran, recibirían la vida eterna. Según la historia extrabíblica, los judíos de Esmirna denunciaron a los cristianos por rehusar dar culto al emperador, ganándose con ello la descripción que hace Juan de ellos como la sinagoga de Satanás. A eso se refiere Juan, a esos judíos que se encargaron de perseguir a los cristianos para darles muerte. Descripción esta que comparten también los judíos de Filadelfia. Podemos verlo en el capítulo 3, versículo 9. Jesús advierte a esta iglesia que iban a padecer tribulación por 10 días. Puede que significase un periodo real de 10 días o puede que sea una profecía de 10 intensos periodos de persecución que caerían a su tiempo sobre la iglesia a mano de 10 emperadores romanos y durante las cuales se estima que murieron mártires 5 millones de cristianos, 5 millones de santos. Durante esas 10 cacerías fueron asesinados simplemente por profesar su fe. Como porcentaje de la población del mundo en el siglo I, estamos hablando que equivale al martirio de 100 millones de cristianos en la actualidad. Así podemos comparar de terrible la persecución y la matanza que hubo de cristianos en el primer siglo. Luego pasamos al versículo 12 del capítulo 2 con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero vamos a ver qué dice Coquito por acá. Dice que ahora que mencionabas anteriormente sobre el árbol de la vida, curiosamente la Biblia ha mencionado el árbol de la vida en Génesis y cierra con el árbol de la vida en Apocalipsis como si fueran dos sujetalibros de un librero sosteniendo los restantes 64 libros de las Sagradas Escrituras. Qué lindo esa comparación, Coquito. Yo nunca lo había escuchado en realidad. Me parece una comparación muy hermosa y muy interesante. Vaya, que si entre esos dos portalibros, como le llama a Coquito en el comentario que hace, definitivamente se encuentra la vida eterna para cada uno de nosotros en cada una de las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. El mensaje a los cristianos en Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 12, inicia ese mensaje. Esta ciudad se encontraba a unos 130 kilómetros al norte de Éfeso. Era la capital política de Asia. Su famosa biblioteca de 200,000 ejemplares fue regalada por Marco Antonio a Cleopatra. Los habitantes de Pérgamo pueden haber sido los primeros en emplear el pergamino precisamente. Ahora bien, se les habla acerca de mantenerse firmes, que abandonen la falsa doctrina. Juan describe Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Vean qué terrible descripción la que se hace sobre esta ciudad. La historia confirma que era una ciudad dada a la idolatría y al culto al emperador más que cualquier otra ciudad de Asia. La iglesia se había mantenido fiel a Cristo, pero toleraba a los que mantenían las enseñanzas de Balaam. Es decir, se habían filtrado dentro de la iglesia personas que enseñaban sobre el culto a Balaam y sobre sus oficios, y se les había acogido como parte de la iglesia. Y también se habla sobre el problema de los nicolaitas que se habían también mezclado dentro de la iglesia del Señor. La elección que tenían ante ello era bien simple: arrepentirse y gozar de la vida eterna,
o persistir en tolerar el mal, y ello les traería la ira de Dios. Y este es un mensaje muy importante, mi amado hermano, para nuestro tiempo, por una razón muy sencilla. Hoy en día se han mezclado dentro de la iglesia del Señor doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Algunos quieren llamarle con el seudónimo de evangelios. Yo realmente nunca lo he considerado así. Realmente debo decir incluso que me molesta cuando yo escucho el evangelio de esto, el evangelio de lo otro, porque el mismo Pablo dice, evangelio solo hay uno, el evangelio de Cristo. Pero hay doctrinas que se han mezclado en la iglesia, filosofías orientales, filosofías de la nueva era, que se han metido dentro de la iglesia y que han sido acogidas por muchos cristianos, y debemos de ser persistentes en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El estudio exhaustivo de la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo acá en Inconmovibles, como lo hacen otros grupos también de nuestra congregación, como lo está haciendo, por ejemplo, EJAD con el estudio de las Sagradas Escrituras, como se hace también desde la predicación sana que tenemos en nuestras congregaciones, donde se expone la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pero siempre, mi amado hermano, usted y yo, eso lo hemos repetido incansablemente y lo vamos a seguir haciendo. Siempre que veamos una predicación, un mensaje, siempre debemos tomar una lupa y revisar a la luz de las Sagradas Escrituras las cosas que se nos dicen, para verificar que están de acuerdo a las Escrituras, como lo hacían los cristianos de la iglesia en Berea, que eso lo encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que dice que cada vez que Pablo les enseñaba, ellos revisaban que lo que se les enseñaba era una verdad. Y definitivamente no debemos de sentirnos incómodos. A veces pensamos que el hecho de sacar de nuestras congregaciones a personas que predican cosas contrarias a la palabra de Dios es anticristiano. El mundo ha querido hacernos ver eso, y de manera equivocada a veces hemos abrazado a alguna gente que se han mezclado dentro de las ovejas como lobos que vienen a tratar de robar la salvación, a tratar de desviarnos del camino y con ello llevarnos a la perdición eterna. Por lo tanto, es necesario estar siempre alertas para sacar de en medio de la iglesia a todos aquellos que vengan con herejías, con doctrinas de demonios, a tratar de meterlas dentro de la iglesia y hacerlas una práctica normal. El personaje llamado Antipas, que vemos en el capítulo 2, versículo 13, no aparece en ningún otro registro histórico, pero Dios lo sabía todo sobre este humilde creyente que vivió y murió por Cristo, y hay referencia de ello en Juan capítulo 10 versículo 3, como en 2 de Timoteo 2, 19. Ahora, vamos a pasar también al mensaje a los cristianos que se encuentran en la iglesia de Tiatira. Eso está a partir del capítulo 2, versículo 18. A unos 50 kilómetros al sudeste de Pérgamo, era famosa por sus gremios de curtidores, alfareros, tejedores, tintoreros y sastres, cada uno de ellos dedicado a una deidad pagana. Lidia, quien era vendedora de tinte de púrpura y primera persona convertida por Pablo en Europa, según lo que nos declara el libro de los Hechos en el capítulo 16, era precisamente de esta ciudad de Tiatira. Ahora, ¿qué podemos decir sobre lo que están haciendo bien, de modo que dejen de tolerar a Jezabel? Una frase bastante terrible, una frase bastante confrontativa. Los creyentes de Tiatira estaban creciendo en la fe, pero ellos, lo mismo que los creyentes de Pérgamo, estaban tolerando la falsa doctrina, como el ministerio de una profetisa que llevaba bien idóneamente el nombre de Jezabel, que eso podemos leerlo en Primera de Reyes, entre los capítulos 16 y 19. Es un personaje realmente muy conocido, quien amenazó de muerte al profeta Elías, y que fomentaba la inmoralidad y la idolatría. Juan pronunció una maldición sobre Jezabel y sobre sus seguidores, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 22 y versículo 23, y apremió al resto de la gente a permanecer fieles a Cristo, según lo vemos entre el capítulo 24 y 29.
Ahora, a los cristianos de la iglesia de Sardis, iniciando el capítulo 3, esta ciudad se encontraba a unos 56 kilómetros al sur de Tiatira. Había sido una ciudad rica e importante en los tiempos antiguos, destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo y reconstruida por Tiberio César. Nunca recuperó su anterior gloria, pero mantuvo su comercio de alfombras y lanas. Dice el mensaje a esta iglesia de Sardis: qué triste, te has dormido en tus laureles prácticamente. Así como su ciudad era principalmente conocida por su grandeza del pasado, los cristianos profesantes de la ciudad de Sardis tenían reputación de vida consagrada, pero estaban al borde de la muerte espiritual. Ojo esto, porque es relevante también para nosotros. Tenían una vida consagrada a los oficios de la iglesia, pero estaban al borde de la muerte espiritual. El consejo de Cristo: recuerda las cosas recibidas, arrepiéntete y obedece a Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, mi amado hermano, en el curso de nuestra vida cristiana nos entregamos a la obra, nos entregamos a un ministerio, vivimos consagrados a ese ministerio, pero espiritualmente quizá estamos muriendo, espiritualmente algo nos falta porque empezamos a tomar por más relevante la vida ministerial que la vida espiritual? Y eso es algo de lo que se habla en este mensaje a esta iglesia de Sardis, y de lo cual usted y yo definitivamente debemos de ser muy cuidadosos. Luego viene el mensaje a los cristianos que se encontraban en Filadelfia. La ciudad fue fundada cerca del año 150 a.C. por Filadelfo, gobernante de Pérgamo, en un esfuerzo por introducir la cultura griega en su región. Fue destruida también en el año 17 por el mismo terremoto que arrasó con Sardis, y lo mismo que Sardis fue reconstruida por Tiberio César. Filadelfia tenía una gran población judía y era conocida por hacer un excelente vino. Dentro del mensaje podemos ver el dicho o la frase que dice: la puerta abierta que nadie puede cerrar. La iglesia de Filadelfia, aunque pobre, pequeña y perseguida, se había mantenido fiel a Cristo. Era la única de las 7 iglesias, mi amado, en las que el Señor no encuentra falta alguna. Más bien le promete una puerta abierta. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 8, y que podemos hacer una comparación de este pasaje con Hechos 14:27, con 1 de Corintios 16:9, con 2 de Corintios 2:12, incluso con Colosenses 4:3, y perseveración de la próxima persecución también, y un lugar de honra dentro del reino venidero se le promete a los cristianos de esta iglesia de Filadelfia. Como el Rey final y eterno en la línea de David, Cristo tiene poder para admitir a las personas a su reino eterno o para excluirlas del mismo. Eso podemos verlo en el capítulo 3, versículo 7, pero usted también puede hacer una comparación con Isaías capítulo 22, versículo 22. Y luego tenemos también el mensaje a los cristianos de Laodicea, una ciudad 18 kilómetros al oeste de Colosas. Fue fundada por Antíoco Epifanes y fue nombrada por su mujer. Conocida como centro bancario, era inmensamente rica y estaba adornada con espléndidos templos y teatros. Era una ciudad célebre por su manufactura de ropa de una lana negra lustrosa y por sus fuentes de agua caliente mineral. Quizá debido a su excelente escuela médica, Laodicea era también famosa por su colirio, llamado colirium. Colirio que hasta hoy en día se utiliza, el colirio, y se utiliza precisamente los que tenemos problema de vista. Cuando hay alguna infección en la vista, se utiliza el colirio para poder ver mejor. Y creo que eso nos dice mucho sobre el mensaje que Dios quiere darle a esta iglesia. Llamando en una puerta tibia, una frase que podemos decir que en tanto que el Señor no dice nada malo acerca de la iglesia de Filadelfia, no dice nada bueno acerca de la iglesia de Laodicea, algo bastante terrible.
Estos no eran ni fríos ni calientes, pensaban que lo tenían todo como su ciudad, pero Dios les dijo que no tenían nada. Por ello, por cuanto eran tibios, Dios dijo que los iba a vomitar de su boca. El agua de las fuentes termales de la Odisea era gustosa solo si era muy caliente. Y esa frase que el Señor dice es una referencia, porque cuando el agua era tibia daba náuseas. Entonces, cuando el Señor Jesús habla precisamente eso, de por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, te vomitaré o te escupiré, dicen otras versiones, de mi boca, se refiere precisamente a una figura que los habitantes de la Odisea conocían precisamente por el tema de estas aguas, que cuando se ponía tibia se volvía realmente nauseabunda y era también escupida o vomitada por las personas que la tenían dentro de sus bocas. Los laodicenses son llamados a apartarse de su indiferencia espiritual. Eso está en el capítulo 3, versículo 19. Y Cristo se presenta de pie junto a la puerta de sus corazones, esperando que los abran para él. Capítulo 3, versículo 20. Y aquí hay un dato muy relevante. No sé si Coquito tal vez pueda hacernos un comentario ahí en la casilla de comentarios. Pero muchas veces se ha tomado este capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis como un versículo para evangelizar a los no creyentes, para evangelizar a aquellas personas que todavía no han venido al conocimiento de Cristo, haciéndoles ver que si abren la puerta de su corazón, el Señor Jesús va a entrar a su casa y va a sentarse en su mesa y va a cenar con ellos y ellos con él. Pero este versículo, mi amado hermano, no está dirigido a incrédulos. Este versículo está dirigido a creyentes, creyentes que a pesar de que iban a la iglesia, creyentes que creyeron en el evangelio en algún momento, valga la redundancia, creyentes que profesaban la fe cristiana, no habían aún abierto completamente la puerta de su corazón, la puerta de sus vidas al Señor Jesús, y el mensaje es para ellos, para que haya un arrepentimiento genuino, para que ellos abran su corazón y vengan al conocimiento verdadero, no de una fe religiosa, no de una fe fingida, sino de una relación personal con el Señor Jesucristo, como la que usted y yo aspiramos constantemente. En una famosa representación artística de este versículo se ve a Cristo llamando a una puerta sin manilla. La puerta de nuestros corazones, mi amado hermano, solo se puede abrir desde adentro. El Señor Jesús no va a abrir la puerta de nadie. El Señor Jesús no va a venir a forcejear con nadie para que abra el corazón, sino que cada quien desde adentro, desde una decisión personal, es quien puede abrir esa puerta para que Él entre a su vida y Él transforme su vida completamente, dejándole a Él reinar y gobernar sobre todo, en su vida, en su mente, en su corazón. Gloria al Señor por eso. Y acá terminan los mensajes a las 7 iglesias, que definitivamente son mensajes que usted y yo necesitamos estudiar a más profundidad. Son mensajes que usted y yo hoy más que nunca debemos poner lupa ahí para analizarnos, porque también los eruditos creen, algunos estudiosos creen que estos mensajes a las 7 iglesias no solamente representaban la situación real de cada una de esas iglesias asiáticas, sino que algunos han llegado a creer que representan un tiempo dentro de la iglesia de Dios, es decir, épocas, tiempos que se han dado dentro de la iglesia cristiana, y eso es algo que debemos tomar en consideración. Yo no puedo decir que sí o que no estoy de acuerdo con ello, pero sí le puedo decir que usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar profundamente el mensaje a las 7 iglesias para que nosotros seamos confrontados como en un espejo, como la misma palabra nos declara, y podamos vernos en ese espejo para ver cómo está nuestra vida espiritual y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar aquello que no está bien en nosotros, a encaminarnos de una buena manera y a no caer precisamente en los errores o en los pecados en que estas iglesias cayeron, y tomar el consejo que el Señor Jesús le dio a esos creyentes en esos tiempos. Si es que hay algo de ellos en nosotros, poder realmente tomar el consejo del Señor para que así la bendición venga a nuestra vida y podamos
alcanzar la meta, que es, por supuesto, la vida eterna. Ahora vamos a entrar a ver otro aspecto ya a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Ya son datos un poco más figurativos, ya son datos más proféticos sobre escatología, y es lo que vamos a entrar a ver a partir de este momento. Bien, las cosas que han de ser después de estas, ¿de cuáles? De las que ya vimos que en su momento era la actualidad para Juan y sus contemporáneos, pero ahora vamos a hablar de las cosas que han de ser después, el plan que tiene el Señor Jesucristo para el futuro, y que, como le decía, se encuentran desde el capítulo 4 hasta el último capítulo, el 22 del libro del Apocalipsis. Lo primero que podemos decir es nuestro hombre en el cielo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Juan fue al parecer transportado al cielo para contemplar los acontecimientos del futuro y para informar de ellos a sus lectores. Algo importante que mencionaba Jorgito el Flaco Brenes ahora es de la relevancia que fue para Juan, porque tuvo una visión que prácticamente nadie tuvo, aunque también sabemos que el apóstol Pablo tuvo visiones totalmente extraordinarias que no podían ser ni siquiera mencionadas por él. Eran cosas tan grandes y terribles a su parecer que no podían ser mencionadas, y el Señor Jesús también le da a Juan esta bendición de poder ver más allá de lo que muchos pudieron ver, o en este caso de lo que Pablo pudo ver, para mostrarnos también las cosas que iban a venir. Y aquí sí voy a hacer un comentario, mi amado hermano, y es que usted y yo debemos de ser muy, pero muy cuidadosos de personas que hoy en día andan diciendo que Dios los llevó al cielo, que Dios les mostró el infierno, que Dios les enseñó esto, que Dios les enseñó lo otro. Por ahí hay una mujer que se autoproclama profetisa, que dice que ella fue a Patmos y que todavía el cielo estaba abierto, donde se abrió para Juan, y que ella vio cosas nuevas, y empieza a hablar una serie de herejías y de cosas que tienen que ver ya con apostasía. Es una mujer muy conocida, yo no voy a darle el nombre, no es necesario, pero es muy conocida, y tenemos que ser muy cuidadosos de eso, mi amado hermano. Si usted quiere saber cómo es el cielo, si usted quiere saber cómo es el infierno, si usted quiere saber qué es lo que está por venir, si usted quiere saber cuándo van a ocurrir las cosas, lea su Biblia. No ponga oídos a personas que muchos de ellos inventan cosas, muchos de ellos soñaron cosas que no son, muchos de ellos utilizan todo esto para su propio beneficio, para hacer dinero, para escribir libros, para filmar películas y para engañar a los creyentes. Y es lo que Satanás siempre ha querido hacer, desviar a los creyentes, a los escogidos de la verdad, para que también nos perdamos en el camino. Si usted quiere saber cómo van a ser las cosas, Dios ya lo declaró en su palabra. No hay ninguna revelación nueva que nadie pueda venir a decirnos. Yo vi el cielo, vi que era de esta manera, vi que era de esta otra. Si no lo dice la Biblia, mi amado hermano, eso no es verdad. Se lo puedo decir categóricamente. Comienza esta nueva sección también del Apocalipsis con las palabras después de esto, o después de estas cosas, como dicen algunas versiones también. Los acontecimientos entre el capítulo 4 y 5 preparan el escenario para la gran tribulación al final de la historia humana. Eso está entre el capítulo 6 y el capítulo 19. Después que la iglesia haya sido arrebatada al cielo en el arrebatamiento, y por ahí podemos ver una comparación de esto del arrebatamiento en Isaías, y también lo que habla el Señor Jesús entre Mateo 24 y 25, y también podemos ver una referencia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, habiendo sido mencionada casi 20 veces entre el capítulo 1 y el capítulo 3. La iglesia desaparece ahora de la escena mundial hasta el capítulo 19, versículo 7, donde reaparece como la gloriosa esposa del Señor Jesucristo, una esposa sin mancha, una esposa sin arruga, una esposa totalmente inmaculada. En el capítulo 5, entre el versículo 1 y 7, hay una frase que dice: ninguno digno excepto.
Entonces Dios sostenía en su diestra un rollo sellado con 7 sellos que nadie puede abrir, según se menciona en el capítulo 5, entre el versículo 1 y el 4, hasta que el mismo Señor Jesucristo se presentó y se ofreció para hacerlo, para Él cumplir, para Él ser digno de abrir esos sellos. Parece que el rollo contenía la última voluntad y testamento de Dios acerca de su mundo, la introducción de su largamente esperado milenio. Podemos ver sobre ello en Isaías un poco para hacer un match con este libro profético de Isaías. Los 7 sellos presentan 7 juicios que van a purificar el planeta en preparación del milenio. En la antigua Roma, los documentos que contenían dinero llevaban 5 sellos, pero solo los documentos más graves, los que tenían que ver con cuestiones de vida o muerte, tenían 7 sellos. Y ese es un dato relevante que usted y yo no podemos pasar por alto, porque entonces quiere decir que lo que está contenido dentro de estos capítulos 4 al 19 son datos totalmente relevantes de vida o muerte para usted y para mí como cristianos. Cristo es anunciado como el león de la tribu de Judá que había vencido. Eso lo vemos en el capítulo 5, versículo 5. Pero cuando Juan miró, en lugar de un león vencedor, vio un cordero como inmolado. Lo dice el versículo 6 de ese capítulo 5. Ahora, Cristo había verdaderamente vencido mediante su muerte en el Calvario, en la cruz, en la que Él entregó su vida por usted y por mí. Es representado con 7 cuernos, símbolo de un poder y de una autoridad perfectos, y 7 ojos, lo que simboliza también un conocimiento y una sabiduría en perfección. En el capítulo 6, hablando ya del tema de los sellos, entre el versículo 1 y el 2, vemos el primer sello: un hombre en un caballo blanco. Cuando Cristo abrió el primer sello en el rollo del juicio de la tribulación, Juan vio un hombre en un caballo blanco que vencerá, al parecer sin derramamiento de sangre. Es una imagen esto del anticristo, que someterá al mundo mediante un engaño pacífico. Hay una referencia de ello en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Luego, en el segundo sello, en el capítulo 6, entre versículos 3 y 4, el derramamiento de sangre y rebelión. Cuando fue abierto el segundo sello, Juan vio un jinete en un caballo bermejo que traerá la paz sobre la tierra. La paz del anticristo resultará falsa y temporal, algo que creo que la mayoría de nosotros ya manejamos con mayor amplitud sobre este tema. Entre el versículo 5 y 6 está el tercer sello, que se trata sobre hambre a nivel mundial, y la apertura del tercer sello trajo un jinete en un caballo negro y escenas de hambre a escala mundial, hasta el extremo de que un pan costará el sueldo de un día entero. Y qué terrible es esto, mi amado hermano, porque hoy en día podemos hacer una comparación de esto que estoy describiéndole con la situación que viven algunos países, y especialmente voy a hablar sobre la situación que vive Venezuela. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, yo sí he podido ver algunos videos donde es más barato comprar gasolina que comprar pan. Incluso hay personas que pagan un tanque lleno de gasolina, por ejemplo, con un bollo de pan. Pero realmente la adquisición de bienes en una nación en este momento como Venezuela supone que, por ejemplo, para usted poder comprar un bollo de pan, usted tiene que llevar prácticamente una maleta llena de dinero. Así también para una porción de carne y algunos otros bienes, como hay cosas que no se pueden conseguir. Pues bueno, algo similar es lo que está hablando sobre este tercer sello, el libro del Apocalipsis, algo que ya estamos viendo en nuestros días, que se está dando en algunas naciones, y tomé el ejemplo de Venezuela porque es donde he visto videos al respecto, pero hay otras naciones también.
donde ocurren estas cosas. El cuarto sello lo vemos en el capítulo 6, entre el versículo 7 y 8, un caballo amarillo, el cual reveló dos jinetes llamados Muerte y Hades, que por diversos medios darán muerte a una cuarta parte de toda la población del mundo, una destrucción mucho mayor que de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 1 de cada 40 seres humanos. Imagínense lo que es la mortandad de la cuarta parte de la población humana, realmente algo sumamente catastrófico. Luego, entre el versículo 9 y el 11 viene el quinto sello. Dice: ¿hasta cuándo? No mucho. Juan vio ahora en el cielo las almas de los santos martirizados. Quieren saber cuándo Dios vengará la sangre de ellos, y se les asegura que su vindicación vendrá pronto, como todos los destinados a morir por su fe lo hayan sufrido. Y hay una referencia de ello en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 40. Esos mártires están bajo el altar, y esto podría significar que han sido sacrificados por su fe. Y si lo comparamos con lo que habla segunda de Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, o que están cubiertos también por la sangre de Cristo, ambas cosas, mi amado hermano, se pueden tomar como una verdad, como una interpretación correcta. Ahora, esos versículos dan unas importantes pistas acerca del estado actual de los muertos. Lo primero que podemos decir es que esos creyentes martirizados parece que no tendrán participación en el arrebatamiento que ya habrá tenido lugar, según lo que veíamos anteriormente. Se trata probablemente de santos del Antiguo Testamento que resucitarán en la primera resurrección. Y eso podemos ver un comparativo en Primera de Corintios capítulo 15, entre los versículos 20 y 28. Y la otra pista que podemos encontrar es que estos santos tienen cuerpos de alguna especie, lo que les posibilita que hablen y que lleven sus vestiduras blancas. Están plenamente conscientes, no en forma alguna de sueño del alma, sino en una conciencia total y absoluta. Y podemos ver una referencia sobre esto en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 20. Luego vemos el sexto sello: los continentes tiemblan, caen las estrellas, se ocultan los pecadores. Los aterradores resultados de la apertura del sexto sello harán que todos los inconversos, grandes y pequeños, se escondan en cavernas y pidan a las mismas piedras, a las mismas rocas, que los aplasten antes de tener que hacer frente a la ira de Dios. Una situación realmente terrible. Si nos ponemos a imaginarlo, creo que no habrá ninguna película, por más catastrófica, por más apocalíptica que pueda parecer, que nos pueda dejar ver realmente lo terrible que es esto. Y podemos compararlo con Mateo 24, del versículo 3 al 31. Dice Jorgito Brenes: ya que al Señor no se le dio ninguna corona cuando comenzó la proclamación del Evangelio. Dice mi esposa que es que hay un comentario antes que ese, pero yo no lo puedo ver. Vamos a ver en este otro dispositivo. Dice: el notorio que él monta el caballo blanco no es Cristo. En el versículo 6:2, ya que el Señor no se le dio ninguna corona cuando comenzó la proclamación del Evangelio. Gracias, Jorgito, por tu comentario. Después lo reviso con lo que estamos acá, tenemos como información base. Capítulo 7, del versículo 1 al 8, dice: no comiencen hasta que hayamos sellado a sus siervos. Entonces, los ángeles de Dios impedirán luego toda devastación adicional hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Estos 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, evangelizarán a todo el mundo en cumplimiento de lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Luego en el capítulo 7, del 9 al 17, se habla de una gran multitud y de una gran
celebración, y podemos decir que Juan vio luego una inmensa multitud de todas las naciones, demasiado numerosa para contarla, de pie delante del trono de Cristo, regocijándose de su salvación, y a la que su Señor ministraba, el Señor Jesús. Esos, le fue dicho, son los que han encontrado la salvación durante la gran tribulación, y es que con esa evangelización, que van a ser los 144,000 según lo que estamos hablando, algunas personas van a venir también a recibir al Señor Jesucristo, van a arrepentirse y van a unirse a la gran familia de Dios. En el capítulo 8 vemos también un momento de silencio, y luego viene algo también muy conocido, hecho ya en películas, que son las trompetas. Y cuando se abrió el 7º sello, hubo silencio durante media hora. Luego un ángel ofreció incienso mezclado con las oraciones del pueblo de Dios, y 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas, anunciando juicios adicionales. El juicio del 7º sello incluye las de las 7 trompetas y de las 7 copas que siguen. Ya todo esto son meramente simbolismos que vamos a tratar de ver, tal vez no con la profundidad que quisiéramos, pero por lo menos tener una noción de lo que se habla en estos datos del Apocalipsis. En el capítulo 8, entre el versículo 7 y 13, 4 trompetas, y después, atención, que vienen las otras 3 trompetas. Los primeros 4 ángeles tocaron sus trompetas, introduciendo varias devastaciones en la tierra, incluyendo lo que podría ser un meteorito, según algunos lo creen. Luego, un águila, que se representa en el capítulo 8, versículo 13, declaró luego que los juicios que las 3 trompetas iban a introducir serían sumamente peores. Esos serían los 3 terrores o los 3 ayes, como algunos lo conocen. Las señales cósmicas que se muestran desde el versículo 12 al 13 recuerdan las palabras de Amós en el capítulo 8, versículo 9, y también de Lucas en el capítulo 21, versículo 25. En el capítulo 9, ahora bien, del versículo 1 al 12, tenemos la 5ª trompeta. Langostas del pozo del abismo. Al sonar esta 5ª trompeta, una estrella que cayó del cielo, aparecer un demonio, abre el pozo del abismo, liberando demonios como langostas y con aguijón de escorpiones. Durante 5 meses angustiosos atormentaron a los que no tienen el sello de la salvación de Dios. Eso lo vemos entre el versículo 4 y el 5. Sus víctimas van a querer morir, pero la muerte los eludirá. ¿Qué quiere decir esto? La gente va a querer quitarse la vida, pero no lo van a lograr. Van a atravesar ese juicio, lamentablemente para ellos que no quisieron creer en el Señor Jesucristo en su momento. El pozo del abismo, mencionado 2 veces en estos versículos, vuelve a aparecer también en el capítulo 11, versículo 7, en el 17, versículo 8, y en el capítulo 20, entre los versículos 1 y 3. Algunos eruditos creen que esta morada de demonios está situada en el corazón de nuestro planeta. Los demonios del abismo serán conocidos por Apolión, cuyo nombre significa el destructor. Eso está en el capítulo 9, versículo 11 de este libro de Apocalipsis. Luego, entre los versículos 13 y 21, la 6ª trompeta, jinetes infernales. La 6ª trompeta reveló otro ejército demoníaco, de 200 millones de efectivos, lanzada desde las cercanías del río Éufrates, con la misión de dar muerte a 1/3 parte de la población mundial. Imagínense, con 1/4 parte de la humanidad ya muerta, este segundo embate dejará menos de la mitad de la población mundial con vida, pero los supervivientes no se van a arrepentir, sino que solo van a intensificar su idolatría, su inmoralidad y su rebelión contra Dios. Mi amado hermano, le digo una cosa, un comentario muy personal.
Yo no me imagino cómo pueden ser esos tiempos cuando se intensifique esa idolatría, esa inmoralidad y esa rebelión contra Dios. Y ya estamos viviendo cosas que realmente nos parecen pavorosas delante del Señor. No quisiera pensar realmente qué es lo que se viene para nuestra tierra, para las generaciones que vengan después de nosotros, si es que realmente está en tiempos después de nosotros y no es que ya se acercan estos tiempos. Si los incrédulos de los tiempos de la tribulación aparecen endurecidos y no arrepentidos, solo es necesario mencionar otros ejemplos históricos de incredulidad. Y aquí vamos a ver varios ejemplos, porque tal vez a veces nos pareciera que ya no se puede llegar a algo peor. Pero bueno, tenemos en la palabra de Dios y también como datos históricos varios ejemplos. Lo primero, los antediluvianos, todos los cuales fueron destruidos excepto 8. Noé, sus hijos, sus nueras y su esposa. Personas que no quisieron arrepentirse de su pecado, personas que tomaron en broma el mensaje que Dios mandaba a través de Noé, fueron todos destruidos en un juicio de parte de Dios por la perversidad que había ya en la tierra en ese momento. Luego, uno sumamente conocido por todos, Sodoma, donde ni siquiera fueron hallados 10 justos, una tierra totalmente pervertida por la inmoralidad sexual y por la idolatría, según podemos verlo en Génesis capítulo 18. Los israelitas del Éxodo, todos murieron por su incredulidad, exceptuando a 2 personas. Luego tenemos a los cananeos que fueron destruidos por sus pecados. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 9. Israel, que fue destruida también por su desobediencia, lamentablemente, según lo declara Segunda de Reyes, capítulos del 17 al 23, o Segunda de Crónicas, que también hace match con ese capítulo de Reyes, en el capítulo 36. La mayoría judía que rechazó a Cristo, según se habla en Hechos capítulo 7. Dice Jorgito Brenes, el versículo de Apocalipsis 9.2 se debe comparar con Joel 2.10. Muchas gracias, Jorgito, por ese dato. Entonces, el versículo 9.2 de Apocalipsis tiene un comparativo, una referencia en Joel 2.10. También podemos ver las semejanzas de las despreciativas descripciones que hace Juan y que hace Isaías del culto a los ídolos, según se puede ver también en Isaías capítulo 44. Se ha estimado que el ejército de 200 millones ocuparía en términos humanos un área de 100 millas cuadradas, es decir, 260 kilómetros cuadrados de un ejército demoníaco. El valle del río Éufrates, la tierra de Babilonia, es donde el mal comenzará en la tierra. Eso podemos ver una referencia en Génesis capítulo 3, donde comenzaron las falsas religiones, y eso también lo vemos en el capítulo 4 de Génesis y en el capítulo 11, y donde la falsa religión encontrará también su fin. Allí mismo donde inició, allí mismo va también a darse el fin de las falsas religiones. En el capítulo 10 de este libro Apocalipsis, entre el verso 1 al 11, vemos el interludio de las trompetas, una primera parte de ese interludio que habla sobre el rollo, y que hubo un interludio, es decir, un intermedio entre los sellos sexto y séptimo. Ahora hay un interludio entre el capítulo 10 y el capítulo 11, entre las trompetas sexta y la séptima también. En este intermedio comienza cuando un ángel lleva a Juan un librito o un pequeño rollo, podemos verlo de esa manera, y le anuncia que ya no habrá más demora antes que la tierra sintiera el total y aterrador golpe del airado juicio de Dios que iba a ser proclamado por la séptima trompeta. Por orden del ángel, entonces Juan comió el librito y tal como lo había predicho el ángel, le fue dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Hasta este punto Juan había visto principalmente cómo Dios destruía a no israelitas, es decir, a gentiles. A partir de este punto también el propio pueblo de Dios se encontraría bajo juicio. Y ahí podemos hacer una comparación con Ezequiel capítulo
2 del versículo 9 hasta Ezequiel capítulo 3 versículo 3. Las palabras de los 7 truenos que se encuentran en capítulo 10 versículo 4 son la única parte del libro de Apocalipsis que permanece cerrada. Y luego pasamos al capítulo 11, entre el versículo 1 y 14 hay un interludio de las trompetas, ya está la parte 2 que habla sobre los 2 testigos. Al proseguir este intermedio, el ángel puso a trabajar a Juan en la medición del templo. Sin embargo, no debía medir el patio exterior porque era entregado a los gentiles que hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, la van a destruir, la van a pisotear. Durante estos 42 meses, 2 testigos profetizarán de parte de Dios, protegidos de sus enemigos, según se ve en el capítulo 11, entre el versículo 1 al 6. Después de esos 42 meses, cuando los testigos hayan completado su testimonio de parte de Dios, les será permitido a la bestia, el anticristo, que les dé muerte, y todos los enemigos de Dios se regocijarán de la muerte de ellos. Y posteriormente a eso, de estar muertos durante 3 días y medio, los 2 testigos serán resucitados y ascenderán al cielo, y un terrible terremoto sacudirá la ciudad de Jerusalén, en que morirán 7,000 personas. El terremoto marca el final del segundo terror, o el segundo ay, que viene pronto. Incorpora todos los acontecimientos asociados con la 7ª trompeta. 42 meses, según el versículo 11:2, que es lo mismo que 1260 días, se refiere a la segunda mitad de la tribulación, cuando el anticristo desencadenará toda su furia contra los creyentes. Y de eso vemos una referencia en Daniel capítulo 9, en Mateo 24 y en 2 de Tesalonicenses 2. También en este periodo, mis amados, de tiempo es designado como un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso podemos verlo como referencia también en Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 12. Jesús predijo también esta edad de los gentiles, y lo vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 24. Algunas personas, algunos eruditos y teólogos han sugerido que los 2 testigos son Elías y Moisés. Elías es sugerido porque Malaquías predijo su regreso al fin de los tiempos, y también podemos compararlo con Mateo 17, del 10 al 13. Apareció con Moisés en la transfiguración, según lo dice Mateo 17:3. La detención de la lluvia es como uno de los milagros de Elías, según lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 17. Ahora, Moisés es sugerido debido a que apareció con Elías en la transfiguración también. Es también interesante, aunque quizá una coincidencia, que Malaquías menciona a Moisés junto a Malaquías en las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y también la transformación de agua en sangre se parece a uno de los milagros de Moisés. Por eso algunos piensan que pueden ser esos 2 testigos, Elías y Moisés. Algunos han sugerido también que el esfuerzo de Satanás por conseguir el cuerpo de Moisés, según se habla en Judas capítulo 1 versículo 9, puede haber estado motivado en parte por su deseo de impedir su aparición en la transfiguración, y como uno de esos 2 testigos. La bestia se verá incapaz de dar muerte a los 2 testigos hasta que acaben su asignación divina. Satanás no puede tocar ni un cabello de la cabeza del más humilde santo hasta que Dios le dé un permiso específico. Y eso podemos verlo claramente en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job, donde definitivamente todo lo que Satanás hace contra su vida y contra mi vida, mi amado hermano, solo puede hacerlo bajo el permiso y la autoridad que Dios le dé, con un propósito específico por su voluntad. Ahora, esos 2, lo mismo que Pablo hablando de los testigos, van a acabar su tarea como tiene que ser. Y
Luego pasamos al capítulo 11, versículos del 15 al 19, que habla sobre los reinos del mundo pasan a ser su reino. ¿Qué se refiere? Que la séptima trompeta suena a continuación, anunciando que Cristo volverá en breve para inaugurar su glorioso reinado sobre la tierra. Muchos se regocijarán ante la llegada del reino. Eso lo vemos entre los versículos 16 y 17 de este capítulo 11. Y también se menciona en el capítulo 19 y capítulo 20. Pero los malvados se encolerizarán, lo que suscitará el juicio definitivo de parte de Dios, según lo dice el versículo 18. En el capítulo 11, 19 se sugiere que en el cielo existe un templo real. Y también hay referencia de ello en Isaías capítulo 6, en el libro de los Hebreos capítulo 8, y que sirvió como modelo del tabernáculo y del templo terrenal, según lo que se dio y está escrito en Éxodo capítulo 25 y en Primera de Crónicas capítulo 28. Esos centros de culto representaban el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Al comenzar la eternidad, el templo ya no será más necesario porque Dios estará por fin habitando con su pueblo. Bendito sea el Señor. Definitivamente yo creo que usted y yo como cristianos estamos esperando sin duda alguna el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando que todo esto se cumpla para vivir una eternidad con Dios, con todos los santos, con toda su iglesia, mi amado hermano, y por eso es que perseveramos en la fe, por eso es que seguimos haciendo lo que hacemos día a día, buscando su rostro, buscando la santidad, buscando realmente llevar su palabra a todo aquel que no le conozca. Y con esto vamos a terminar esta sesión de hoy. La otra semana entonces vamos a ver lo que está descrito como las generalidades de los capítulos 12 al 22 de Apocalipsis, para cerrar ya nuestro estudio sobre la Biblia, ahora sí. Y yo le invito para que usted entonces pueda cerrar sus ojos ahí donde se encuentra. Vamos a darle gracias al Señor por esta sesión. Vamos a poner todo en sus manos y que usted, si tiene algo de lo cual pueda decirle, Señor, yo me arrepiento, usted lo puede hacer en este momento. Si usted que nos está viendo no ha llegado al conocimiento de Cristo, no le ha entregado su corazón, usted pueda hoy abrir su corazón a Él, usted pueda entregar su vida a Él y encuentre también, como nosotros lo hicimos, realmente la vida eterna a través de la luz del Evangelio de Cristo y con la guía del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por una sesión más que nos regalas. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre es luz para nosotros, que siempre nos enseña, Señor, que siempre nos redarguye, que siempre nos instruye, Señor, la cual queremos poner por obra para seguir creciendo en ti, Señor, para seguir acercándonos a ti, Padre. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, que hemos hecho hoy y días anteriores que nos han apartado de ti. Cosas, Señor, que quizá están descritas en tu palabra y que son pecado delante de tu presencia. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a llevar una vida digna, Señor, una vida de santidad, que refleje tu amor, que refleje tu misericordia, Señor, una vida conforme a tu palabra, Padre. Te entregamos en esta noche nuevamente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, para que tú habites en nosotros, para que tú reines en nosotros, Señor, para que todo lo que hagamos esté de acuerdo, Señor, a tu palabra y podamos llevar tu gloria y tu presencia donde quiera que vayamos, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por la vida eterna que nos es dada en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que si nuestros pecados son tan rojos, Señor, como la sangre, Señor, a través de la sangre de Cristo somos limpiados y van a quedar blancos como la nieve, porque así lo dice tu palabra, Padre. Te damos gracias por todos los que se han conectado en esta noche. Te damos gracias por aquellos, Señor, que van a ver la transmisión en diferido. Señor, obra con tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más espiritualmente. Ayúdanos a vivir una vida cristiana verdadera, Señor, una relación de intimidad contigo, Señor, no una relación, Señor, meramente religiosa ni ministerial, sino una relación de padre, Señor, con sus hijos. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muchas gracias, mi amado hermano, por habernos acompañado en esta sesión. Espero que pueda conectarse el próximo viernes, si Dios así lo permite, para que ya demos fin a este estudio de Apocalipsis con la parte número 2 y demos fin ya, de hecho, al estudio de generalidades de la Biblia. Espero que hayan tenido una noche bendecida, una noche de edificación. Yo les aseguro que yo he aprendido mucho en esta noche junto a ustedes y espero realmente que el Espíritu Santo les guíe en todo lo que hagan, que tengan una noche preciosa. Y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Recuerde apoyar las actividades de su congregación. Y si usted es de la Frater, le recordamos que mañana a las 5 de la mañana, momentos de oración, a las 7 de la noche, 6 de la tarde, mañana, Generación EJA tiene transmisión a las 7 de la noche, Hombres de Poder, y el domingo los esperamos en una celebración más en nuestro auditorio. Reserve su espacio, queremos verle por ahí. Que el Señor le bendiga. Y mis amados hermanos, espero realmente verles pronto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Les amamos. Chao, chao. Vive toda la creación. Oh